¿Sabías que el rey Joacim no nació con ese nombre? Y más aún, ni siquiera fue elegido por el pueblo, ni llegó al trono por sucesión directa. Su ascenso fue determinado por un poder extranjero que moldeó su reinado desde el principio. La forma en que llegó al trono revela mucho sobre el tipo de gobierno que ejercería y los caminos que elegiría seguir. Todo comenzó tras la muerte de Josías, recordado como uno de los gobernantes más justos que Judá haya tenido. Con su partida, su hijo, llamado Joacaz, fue colocado como rey. Pero Egipto, en la figura del faraón Necao, intervino rápidamente. Joacaz fue llevado al cautiverio y deportado. En su lugar, su hermano fue puesto en el poder, un hombre llamado Eliakim. Sin embargo, antes de permitirle gobernar, el faraón le dio un nuevo nombre, Joacim. Con la designación también vinieron las exigencias. Egipto impuso condiciones duras al nuevo soberano. Pagos frecuentes de plata y oro debían ser enviados como forma de sumisión. Para cumplir con esta carga, Joacim impuso impuestos a su propio pueblo, recaudando lo necesario a través de cobros que oprimían aún más a la población. Así, el rey de Judá pasó a ser visto como un vasallo, actuando bajo las órdenes de un imperio extranjero. Con 25 años, Joacim comenzó su período de liderazgo, permaneciendo al frente de la nación por 11 años. Sin embargo, sus decisiones durante ese tiempo se alejaron de los ejemplos virtuosos que habían marcado los reinados anteriores. La idolatría volvió a extenderse por el territorio, incentivada por la propia autoridad real. Esta práctica, desaprobada por Dios desde los comienzos, encontró espacio y apoyo dentro del propio palacio. Las Escrituras mencionan que los actos de Joacim estuvieron marcados por transgresiones. Sus actitudes y omisiones se describen en detalle en los relatos históricos del reino. Un pasaje impactante está registrado en el libro de Jeremías, capítulo 22, versículo 17, donde la naturaleza de sus acciones es denunciada con claridad. Allí, el comportamiento de Joacim se muestra como egoísta, violento y codicioso, rasgos de un gobierno alejado de los principios divinos. Jeremías, el profeta que ya actuaba desde los tiempos de Josías, mantuvo su voz activa durante el dominio de Joacim. Sus palabras advertían al pueblo sobre los peligros que vendrían si continuaban rechazando la orientación de Dios. Pero no estaba solo en esa misión. Otro mensajero, llamado Urías, también surgió con mensajes similares. Hijo de Semaías y proveniente de la región de Kiriat Jearim, él igualmente anunció juicio sobre Jerusalén y sus líderes. Tanto él como Jeremías fueron portavoces de advertencia durante un periodo crítico para el destino de Judá. Los mensajes transmitidos por los profetas no pasaban desapercibidos. Eran fuertes, directos y confrontaban la conducta de los líderes y del pueblo. Cuando Joacim tuvo conocimiento de las palabras dichas por Urías, su reacción fue inmediata. Decidió que ese profeta debía morir. Era un intento claro de silenciar cualquier voz que desafiara su autoridad o denunciara sus errores. Al enterarse del plan del rey, Urías no dudó en huir. Buscó refugio fuera de las fronteras de Judá, más precisamente en Egipto. Su esperanza era escapar de la persecución y preservar su propia vida. Sin embargo, Joacim no estaba dispuesto a permitirle la libertad. Decidido a eliminarlo, envió a Elnatán, hijo de Acbor, con una misión: traer de regreso a Urías. La misión fue exitosa. El profeta fue encontrado y llevado vivo hasta Jerusalén bajo escolta. Al ser presentado ante el rey, no hubo compasión ni juicio justo. Joacim ordenó su ejecución inmediata. Urías fue asesinado con una espada y su cuerpo, sin honra, fue arrojado entre las sepulturas destinadas al pueblo común. Una forma cruel de borrar cualquier señal de su presencia y de sus palabras. El episodio está registrado en los versículos 20 al 23 del capítulo 26 de Jeremías. Y es importante mencionar que, en algunas versiones, su nombre aparece como Urías, lo que puede generar cierta confusión en la lectura. Esa no fue la única vez que Joacim mostró resistencia a los mensajes de Dios. En el 4º año de su reinado, una nueva instrucción vino del cielo, dirigida a Jeremías. El Señor lo orientó a escribir todo lo que había sido revelado desde los días de Josías hasta ese momento. Un rollo debía ser llenado con esas declaraciones, conteniendo las advertencias contra Israel, Judá
y también contra las demás naciones. La intención era que el pueblo escuchara esas palabras, entendiera la gravedad de lo que estaba por venir y cambiara su conducta. Había esperanza de que, al ser confrontados con los juicios anunciados, hubiera arrepentimiento y abandono de los errores, y así el perdón podría ser ofrecido. Jeremías obedeció la orden divina. Las profecías fueron cuidadosamente escritas. El rollo representaba no solo un documento histórico, sino un clamor por transformación. Era una oportunidad dada por Dios al pueblo, por medio de su mensajero. Sin embargo, la respuesta de aquellos que tenían poder, especialmente Joacim, una vez más, fue contraria a la voluntad del Señor. Aún frente a la oposición del rey Joacim, la palabra del Señor seguía siendo proclamada. Jeremías, impedido de frecuentar el templo en Jerusalén, encontró otra forma de hacer llegar su mensaje al pueblo. Confió esa misión a su fiel escriba, Baruc, quien pasó a registrar cada detalle de la profecía dictada por Jeremías en un rollo cuidadosamente preparado. La orientación era clara: leer el contenido en voz alta, ante la multitud, en un momento solemne. Jeremías esperaba que la verdad revelada despertara arrepentimiento en el corazón de la nación. La esperanza era que el pueblo, al escuchar los juicios que estaban por caer sobre ellos, abandonara los comportamientos errados y buscara el perdón. Esa lectura fue programada para un día especial. En el 5º año del reinado de Joacim, durante el 9º mes, se proclamó un ayuno en Jerusalén. Personas de todas las regiones de Judá se reunieron en la capital para ese momento religioso. Era el ambiente ideal para que el mensaje alcanzara al mayor número posible de oyentes. En la cámara de Gemarías, uno de los hombres influyentes de la época, Baruc, se posicionó e inició la lectura. Con las palabras resonando dentro del templo, muchos quedaron impactados. Entre los que escucharon atentamente estaba Micaías, hijo de Gemarías. Él comprendió la gravedad del mensaje y se dirigió de inmediato a la residencia real, donde varios oficiales estaban reunidos. Allí, en presencia de hombres importantes del reino, Micaías relató todo lo que había escuchado. El contenido del rollo impresionó tanto que los oficiales decidieron llamar a Baruc para que él mismo leyera los escritos ante ellos. Un mensajero fue enviado con esa misión, y pronto el escriba se presentó ante el grupo. Ante los oficiales, Baruc repitió la lectura, con precisión y seriedad. Las reacciones fueron inmediatas. Todos los presentes fueron tomados por el temor. El mensaje era claro, fuerte e imposible de ignorar. Aquellos hombres entendieron que estaban ante algo serio, algo que trascendía cualquier asunto político o social. Preocupados por la seguridad de Jeremías y Baruc, los oficiales sugirieron que ambos se escondieran de inmediato. Sabían que el contenido del pergamino podía provocar la ira del rey Joacim, y temían por la vida de los dos mensajeros. Era un intento de proteger a quienes, aún con riesgo, no habían guardado silencio. Los oficiales que habían escuchado atentamente la lectura de Baruc sabían que el contenido del rollo era demasiado peligroso como para ser ignorado, pero también sabían que era demasiado arriesgado conservarlo en sus manos. Por precaución, decidieron guardar el pergamino en la cámara de Elisama, uno de los secretarios del rey, un lugar seguro y discreto. Luego, se dirigieron a la presencia del monarca para relatar lo que habían presenciado. Tan pronto como supo de la existencia del documento, Joacim ordenó que Jehudí fuera a buscarlo. Cuando el rollo fue traído, quiso escuchar con sus propios oídos todo lo que allí estaba escrito. Jehudí comenzó a leer en voz alta, y los oficiales permanecieron alrededor del trono, atentos a cada parte leída. Pero a medida que la lectura avanzaba, el comportamiento del rey se volvía cada vez más perturbador. Después de escuchar 3 o 4 columnas del texto, Joacim tomaba una decisión impensable. Arrancaba la parte leída con un cuchillo y la lanzaba directamente al fuego de un brasero que tenía a su lado. Este gesto se repitió hasta que todo el rollo fue consumido por las llamas. No hubo señal de remordimiento ni de arrepentimiento. Ninguno de los presentes expresó temor ni respeto ante las palabras que venían del Señor. A pesar del intento de algunos hombres como el Natán, Delaías y Gemarías, que suplicaron al rey que no destruyera el escrito, Joacim permaneció inflexible. Su resistencia no se limitaba solo al mensaje, también quería capturar a quienes lo habían divulgado.
Jeremías y Baruc se convirtieron en objetivos. Sin embargo, el propio Dios intervino y los escondió, frustrando los planes del soberano. La respuesta divina a esa afrenta no tardó en llegar. Dios ordenó a Jeremías que escribiera nuevamente todas las palabras que habían sido quemadas. Y más aún, ahora el nuevo rollo incluiría una sentencia específica contra el propio Joacim. La profecía era severa. El juicio caería sobre él, su descendencia, sus consejeros, la ciudad y toda la nación que él gobernaba. Uno de los aspectos más impactantes de esta condena era que ninguno de sus descendientes ocuparía el trono. La continuidad de su dinastía quedaría rota. Además, su muerte sería trágica y vergonzosa. Su cuerpo no tendría honra ni sepultura digna. Estaría expuesto al calor durante el día y a la humedad durante la noche. Sería arrojado fuera de los límites de la ciudad, como si no fuera más que un animal sin valor. En otro pasaje, en el capítulo 22 del mismo libro, Jeremías dejó claro que Joacim no sería recordado con nostalgia. Nadie lamentaría su partida. Palabras como mi hermano, mi hermana o Señor no serían pronunciadas. Su fin sería como el de un burro, arrastrado y arrojado lejos de las puertas de Jerusalén. Poco más de 2 años después del episodio en que Joacim quemó el rollo que contenía las profecías de Jeremías, las señales de la justicia divina comenzaron a manifestarse. Lo que antes parecía solo una advertencia, ahora tomaba forma ante los ojos de todos. La larga paciencia de Dios estaba llegando a su fin, y los eventos predichos comenzaron a cumplirse con precisión. Durante 8 años, Joacim había servido como subordinado al trono egipcio, obedeciendo las órdenes de un imperio que ya no poseía el mismo poder. Pero los vientos de la política internacional cambiaron drásticamente con el ascenso de un nuevo imperio, Babilonia. Tras derrotar a los egipcios en la decisiva batalla de Carquemis, registrada en el capítulo 46 de Jeremías, versículo 2, Babilonia, liderada por Nabucodonosor II, se convirtió en la nueva potencia dominante en la región. No pasó mucho tiempo antes de que el nuevo conquistador volviera su atención hacia el reino de Judá. Jerusalén fue sitiada, y Joacim, ante la amenaza inevitable, se rindió al invasor. Así, dejó de ser siervo de Egipto para convertirse en súbdito del rey de Babilonia. Durante 3 años, Judá pagó tributos y obedeció las órdenes de Nabucodonosor, un alto precio por la seguridad temporal que ofrecía aquella alianza forzada. Sin embargo, en un acto de osadía y quizá de imprudencia, Joacim decidió romper el pacto con Babilonia. Se volvió contra Nabucodonosor, rompiendo los acuerdos establecidos. El resultado fue inmediato y devastador. Babilonia respondió con fuerza aplastante. Un gran ejército fue movilizado, compuesto no solo por los caldeos, sino también por tropas de aliados, sirios, moabitas y amonitas. Esta coalición militar marchó hacia Judá, decidida a poner fin a la rebelión del monarca. El asedio se intensificó durante 3 meses. Jerusalén, ya debilitada por años de tributos e inestabilidad interna, no resistió la presión. La ciudad fue sitiada, y la soberanía de Joacim llegó a su límite. Nabucodonosor no perdonó la desobediencia, ordenó la captura del rey e impuso un castigo ejemplar. Joacim fue sacado de Jerusalén, encadenado, sometido a humillación pública. La ciudad presenció, impotente, su partida forzada. Preso con grilletes, fue llevado directamente a Babilonia, ahora como prisionero de guerra, sin gloria, sin honor, sin poder. El rey que había rechazado las advertencias proféticas, que había silenciado a los mensajeros de Dios, ahora se encontraba totalmente sometido al dominio extranjero, pagando el precio de sus decisiones. La caída de Joacim no marcó solo el fin de su gobierno, sino que también trajo consecuencias profundas para Judá. Cuando Nabucodonosor II capturó al rey, no se llevó consigo solo a un hombre. También saqueó los tesoros más sagrados del templo en Jerusalén. Los utensilios dedicados al culto del Señor, consagrados desde los tiempos de Salomón, fueron retirados y transportados a Babilonia. Allí, esos objetos fueron colocados en el templo de sus propios dioses, como símbolo de victoria sobre el pueblo de Israel. Ese gesto no fue solo político o estratégico, fue una afrenta espiritual. Representaba el aparente triunfo de un imperio pagano sobre la fe de los israelitas.
Y, una vez más, se cumplía todo lo que había sido advertido por los profetas. Los actos de desobediencia acumulados a lo largo de los años, el rechazo a las advertencias de Dios, las persecuciones contra los mensajeros, todo culminaba en aquella derrota. Con el fin de la trayectoria de Joacim, surge la necesidad de comprender cómo la historia lo posiciona entre los demás reyes de Judá. Su nombre aparece en varias categorías, pero ninguna de ellas es motivo de honra. En primer lugar, forma parte de aquellos que heredaron el trono sin conflicto directo. Su ascenso fue tranquilo, a pesar de haber sido impuesto por una autoridad extranjera. Aún así, asumió el mando sin enfrentar resistencia ni guerra civil, algo inusual en muchos períodos de la historia del reino. Sin embargo, esa es quizás la única clasificación neutral a la que pertenece. En todas las demás, su nombre está asociado con la infidelidad y la desobediencia. Joacim integra la lista de líderes que actuaron en contra de la voluntad del Señor. Sus acciones son descritas como malas, sus decisiones como contrarias a la ley, y su corazón como endurecido ante las verdades divinas. También está contado entre aquellos que fueron removidos del trono por fuerzas extranjeras. No perdió el poder por revuelta popular ni por traición interna. Fue la fuerza de un imperio mayor la que puso fin a su gobierno. No abdicó, no fue perdonado, ni respetado en su caída. Y por último, está entre los que murieron lejos de su patria. Joacim perdió la vida en territorio babilónico, lejos de su tierra, de su pueblo y de la ciudad que gobernó. Su muerte ocurrió sin gloria, sin honras fúnebres, sin lamentos públicos. Fue el trágico final de alguien que tuvo la oportunidad de guiar al pueblo con justicia, pero eligió caminos que lo alejaron completamente del propósito por el cual fue colocado en el trono. Y si has llegado hasta aquí, es porque te interesan las historias reales, profundas y llenas de lecciones que todavía nos hablan hoy. Así que aprovecha este momento para suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like. Eso no solo fortalece el contenido, sino que también permite que más personas conozcan estos relatos que la Biblia nos dejó. Y si quieres más historias como esta, comenta aquí abajo qué personaje bíblico te gustaría ver en el próximo video.